Mis amigos, ¿qué tal? Qué placer volvernos a encontrar en este encuentro que hacemos colocados todos en la línea de fuego. Un programa hecho diferente a los podcasts que salen en toda la televisión y las redes sociales, porque nosotros aquí decimos la verdad, pero toda la verdad, sin temor ni pavor. Para eso estamos en la línea de fuego. Hay temas que son recurrentes durante todo este periodo porque independientemente de que las elecciones nacionales están lejísimos, que faltan un par de años para llegar a ellas, hay un activismo político permanente en los partidos políticos y entonces los comunicadores nos vemos obligados a abordar estos temas, a ir haciendo análisis de coyuntura. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros de lo que está aconteciendo? ¿Cómo están los posicionamientos de los partidos políticos? Y entonces, sencillamente, estamos comprometidos con ustedes, comprometidos con la verdad. Ustedes esperan nuestras orientaciones, nuestros consejos o nuestras informaciones sin que lleguen a ser necesariamente asesorías, y ustedes nos dan sus ideas, a través de las redes pueden retroalimentarnos dándonos su opinión, suscribiéndose a nuestro canal y estar con nosotros de manera permanente, porque para eso estamos aquí. ¿Qué está pasando en los partidos políticos? Y hay un tema que es recurrente y uno dice, bueno, sencillamente la democracia es un juego. Si usted se metió a jugar a la democracia, tiene que saber jugar y tiene que saber entender las reglas, las normas, las leyes que rigen el sentir democrático. Y para eso usted tiene que estar preparado para dar y para recibir. No puede ser que solamente usted pueda estar sentando cátedras e imponiendo posiciones y que entonces el otro no tenga la oportunidad. Es democracia porque sí tiene el otro la oportunidad de acceder. Cuando yo digo que hay que respetar los juegos de la democracia, incluye un elemento fundamental que está aconteciendo en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. En ese partido hay una tendencia que en alguna medida podríamos llamarla no institucional, porque es una tendencia que lo que quiere es hacer elecciones ya, ahora, en este momento, y nosotros decimos, pero la ley electoral contempla un calendario de acciones políticas que deben hacer los partidos para irse a un proceso electoral interno. Y en la Junta están definidos los plazos, cuándo usted puede hacerlo y cuándo no. Y entonces usted en ese contexto no puede estar impulsando la violación de los estamentos establecidos por la ley en términos de elecciones. La Junta Central Electoral tiene un calendario y dice, bueno, hasta noviembre del 2007 no se puede estar seleccionando candidatos de ningún partido. Los partidos ahora quieren darle la vuelta a la Junta, violar la ley, buscar la vuelta, buscar la forma de que la elección temprana de un candidato, la escogencia ahora de un precandidato presidencial como candidato, no viola la ley. Pues sí que la viola porque sencillamente la ley dice cuándo se selecciona el precandidato de cada partido. Entonces, cuando usted quiere, ¿por qué razón usted no quiere que las cosas se hagan en su fecha? Porque tienen miedo a los resultados que se puedan dar en una fecha determinada y eso no puede ser así. En el Partido Revolucionario Moderno hay una tendencia que quiere celebrar elecciones ya, ahora, en este momento. Y ese grupo, pues sencillamente obvia lo más elemental, que la ley contempla en qué fecha debe celebrarse. Otra cosa que se está incidiendo en el Partido Revolucionario Moderno es que quieren unas primarias abiertas. No, que vote todo el mundo, eso es la democracia. Pues no, la misma ley electoral dice claramente que cada partido va a seleccionar la escogencia de su asamblea eleccionaria
sobre la base de los criterios que están establecidos en los estatutos de cada organización política. El PRM tiene claramente definido cuáles son las reglas con las que quiere trabajar. Bueno, pues entonces tiene que saber que las primarias, en la reunión que se hizo en Jarabacoa, se decidió que fueron unas primarias cerradas, única y exclusivamente con el padrón electoral del Partido Revolucionario Moderno, que no haya fuerzas extrañas que puedan incidir y que manden a votar gente que no les corresponda. Y por eso es importante que se tenga claro que las elecciones tienen que ser con el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿qué pasa en un escenario como este? Que cuando usted dice, bueno, si se van a celebrar las elecciones y es con el padrón cerrado del cuadro de militantes, entonces los resultados serían totalmente diferentes a lo que sería una elección abierta. En unas elecciones abiertas siempre se corre el riesgo de que un partido contrario mande a votar por un candidato que le convenga, el más débil, el más flojo, el más vulnerable, y entonces tú puedes tener un partido incidiendo en tu elección interna, y eso ni es democracia, ni es ético, ni es correcto en términos políticos. Entonces, ahí se va el tema, a que quienes tienen realmente condiciones de irse a un proceso con padrón cerrado, el padrón del partido. Bueno, ahí yo desde mi punto de vista nada más veo tres gente que tienen un trabajo en estructura partidaria, un trabajo bien hecho, un trabajo que cuenta con unos cuadros políticos en las provincias que tienen todo el poder. No pueden negarse a las elecciones cerradas porque el mismo presidente Abinader se sometió a 3 periodos, a 3 procesos electorales internos con primarias cerradas, con el padrón de su partido, y las ganó. Entonces, hasta cuando no le era muy conveniente, Abinader siempre aceptó el método de las primarias cerradas. Ahora se está inventando, y sin embargo hay que volver a representarse en primarias cerradas. Decía que hay 3 candidatos que tienen las condiciones para terciar exitosamente en un proceso como este. Usted tiene a David Collado, que ha encabezado las encuestas durante mucho tiempo. Usted tiene a Wellington Arnaud, que es una de las gente que tiene mayor incidencia en la base, en la estructura partidaria, porque ha trabajado con eso todo el tiempo y se enfrentó solito a Luis Abinader en un proceso interno. Y usted tiene a Carolina Mejía, que el PPH, el proyecto presidencial de Hipólito, siempre ha tenido mucha incidencia en la base partidaria, y entonces son 3 grandes candidatos que usted puede llevar en el PRM a un proceso interno con posibilidades de éxito. Debemos ver la perspectiva desde la otra óptica. Podemos ver, por ejemplo, qué está pasando en el partido Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo se está dando un exceso de entusiasmo y de encabeza la Fuerza del Pueblo a la oposición dominicana. La Fuerza de Oposición tiene como representante primario a la Fuerza del Pueblo. Lógicamente, tienen a un Partido de la Liberación Dominicana que supo ser en su momento una fuerza muy poderosa, muy organizada, muy militante, y entonces el PLD siempre es una amenaza y un temor de que el PLD pueda salirse con la suya, porque muy fácilmente, con un descuido y un exceso de confianza y unas ínfulas de ganadores ya, la Fuerza del Pueblo se puede descuidar y entonces el PLD le come los caramelos, y entonces se puede colar en segundo lugar el Partido de la Liberación Dominicana. Pero mientras tanto, la Fuerza del Pueblo tiene la ventaja que cuenta con 2 grandes candidatos. El presidente Leonel Fernández, un hombre con muchísimas condiciones, con una experiencia de Estado tremenda, con una capacidad política no cuestionable por nadie, y entonces un gran discurso, una conceptualización de primera. Entonces Leonel tiene muchas condiciones, pero tiene el hijo,
a su lado, que es un gallito de pelea. Omar Fernández ha salido como un joven brillante, un joven con muchísimas condiciones, que tiene la habilidad para encantar a las masas. Y este muchachito, este jovencito, se le dice así de cariño por la edad, ha salido un gran político y un joven que está atrayendo las masas. Cae bien, es decente, es capacitado, es honesto. Entonces Omar Fernández tiene muchas condiciones. Lógicamente tiene el gran escollo que su padre quiere ser candidato y su padre está embullado con la candidatura presidencial y embullado con la presidencia de la República para el 2028. Y uno dice, bueno, pues ya Leonel fue 3 veces presidente, que deja al hijo, que tiene un liderazgo limpio, sin tasa de rechazo. Ah, no, pero Leonel quiere ser presidente, llueva, truene o ventee. ¿Es correcta esta posición del presidente Fernández? Desde el punto de vista de Freddy Aguaviva, no es correcta, porque sencillamente el hijo tiene unas masas de seguidores. ¿Qué pasa? Lo siguiente, difícilmente los votantes de Omar, si rechazan a Omar y escogen a Leonel en su partido y lo colocan como candidato presidencial, esa masa joven, fresca, nuevos votantes, ese partido de ninguno, que es el partido mayoritario de la República Dominicana, sencillamente esas masas no van a votar por Leonel Fernández. Lo digo aquí, pero sí votarían por Omar Fernández hasta las masas del PLD. La táctica que está usando Leonel ahora de atraer gente del PLD es incorrecta por extemporánea. Es extemporánea porque ahora quieren disminuir al Partido de la Liberación Dominicana. Y este no es el momento. El momento fuera si la Fuerza del Pueblo logra colocarse en un segundo lugar, que tiene posibilidades de hacerlo, pero también las tiene el PLD de lograr el segundo lugar. Entonces, si la Fuerza del Pueblo lograra ir al segundo lugar para competir en una segunda vuelta, entonces los PLDistas en una segunda vuelta votarían por Omar, pero difícilmente voten por Leonel Fernández por un problema de la rencilla, de la tirria que tiene Danilo contra Leonel, y entonces eso va a crear serios problemas. La aplicación de una táctica incorrecta, la gerenciar incorrectamente esta coyuntura política, manejarla con criterios inadecuados, sin una posición fuerte, consistente, coherente, entonces podría crearle serios problemas al partido Fuerza del Pueblo, porque teniendo dos grandes candidatos, ganadores los dos, podría devenir en un descalabro, una frustración y una pérdida de... Ya Danilo Medina, porque se sintió provocado por Leonel y las juramentaciones del senador Castillo Sabiñón, ya Danilo soltó un cohete, un misil de esos rusos que está causando estrago y dijo, no vamos a apoyar a nadie en una unidad. El que quiera apoyar, que venga aquí a apoyarnos a nosotros. A nosotros. Bueno, es una visión de Danilo un poquito sectaria, pero está buscando proteger su partido, porque si el PLD se desinfla ahora, que es lo que la táctica de Leonel, incorrecta por demás, si el PLD se desinfla ahora, va a acontecer que van a encontrar para una segunda vuelta un partido muy disminuido y no va a aportar grandes cosas. Pero más que eso, el riesgo inminente de que el partido de gobierno, que tiene todos los cuartos del mundo y que sabe cómo manejar este tipo de campañas electorales, corre el riesgo de que se vaya en una primera vuelta como aconteció en las elecciones pasadas. Y si eso pasa, se queda el PLD sin pito y sin flauta, y se queda la Fuerza del Pueblo sin pito y sin flauta. Y los efectos de la derrota electoral serían tan devastadores que ambas fuerzas serían mermadas. Se acaba la frustración de la militancia y dice, bueno, definitivamente aquí no hay nada que hacer. La incapacidad para abordar el tema de la unidad con criterio, con seriedad, con prontitud. El tema de la unidad de las fuerzas.
aunque sean unidades tácticas a futuro, decir, bueno, ok, vamos a seguir todos haciendo nuestra campaña hasta que Colón baje el dedo, pero mientras tanto, vamos a tener una armonía de políticas armónicas que nos permitan irnos acercando, ir creando empatía, que haya una actitud positiva entre las dos fuerzas. Frustrados los intentos de regresar al poder del PLD y de la Fuerza del Pueblo, es muy probable que las dos fuerzas sufran mermas considerables que le van a hacer mucho daño en todos los sentidos. Por eso, la Fuerza del Pueblo está combinada, está obligada a gerenciar con criterio político de profundidad, de visión de alto alcance, de largo alcance, gestionar su potencialidad electoral de ahora para que no vengan a meterle gato por liebre. La otra fuerza que estaría en su apogeo se trata del Partido de la Liberación Dominicana, una organización poderosa, organizada por vos con unos criterios de cuadros profesionales políticos. Sin embargo, desde que el PLD se metió en el mar de los partidos de masa, ha ido perdiendo calidad en sus criterios políticos. El PLD era un partido conceptual, con criterios clarísimos, institucionales y de la democracia. El mejor partido de la República Dominicana, Partido de la Liberación Dominicana. Pero la ambición rompe el saco, decimos en Baní, y hemos visto cómo el Partido de la Liberación Dominicana ha ido cometiendo errores tácticos pendejos. La palabra es fuerte hasta ahora, pero errores tácticos pendejos, y todos han sido cargando sobre los hombros de un líder nonagenario que ya ha empezado a juzgar a la política, más por sus intereses personales, más por no intereses económicos, sino por su concesión de lo que es la amistad y lo que es la traición y lo que es el enemiguismo. Leonel y Danilo se han puesto enemiguitos hasta la muerte y ya no hay quien pueda hacer que estas dos figuras tengan un proceder sensato, adecuado, prudente, ecuánime. Hermano, usted está en el poder y si por usted no dar el dedo meñique a un candidato, usted prefiere salir del poder. Salir del poder que puede ser por 20 años, por 24 años, por 28 años. Porque sencillamente, cuando un partido aquí se dejó coger abajo, son 2 o 3 periodos que duran. Y ese PLD, con todas las posibilidades de convertirse en un partido a los PRI de México, tiró por la borda esas potencialidades y entonces ha tenido que empezar de nuevo. Y gracias a Dios que está creciendo y que está subiendo en las encuestas, porque corrió el riesgo en un momento determinado, cuando terminó con un 10%, una anémica votación que obtuvo el candidato Abel Martínez, cuando se quedó con el 10%, hubo el temor de la posibilidad de que esa minoría fuera tan frustrante que las masas se le fueran diluyendo. Pero debe llamar la atención a las 3 fuerzas políticas que aquí el principal partido político de la República Dominicana, la principal organización política, se llama Ninguno. Ninguno, busque todas las encuestas. Ninguno, 21%. Ninguno, 24%. Ninguno, 27%. Busque todas las encuestas y se dará cuenta que Ninguno es el principal partido de la República Dominicana. Y el que pueda lidiar con esta mayoría y hacerse agradable a esta mayoría. Si usted se busca ese nicho de público y lo ataca con estrategias bien definidas, estrategias que toquen el corazón de esos militantes que fueron ayer fervorosos militantes de estos partidos y que hoy están dando vuelta. Bueno, el PLD tiene todas las posibilidades de convertirse de nuevo en un partido competitivo, pero para eso es necesario que se cambie de actitud,
que entiendan que las líneas políticas son definidas a través de un estudio de la realidad social, económica, política, geopolítica. No puede ser un medalaganario en el aposento. Oye, tengo que hacer una maldad, Leonel, déjame ver qué me invento hoy. O Leonel, déjame acabar con Danilo, déjame joderle la vida y hacer... Se acuestan en la almohada a planificar cómo hacerle la vida imposible al otro. Y el gobierno corriendo a sus anchas con solo. No es verdad que ninguno de los partidos está haciendo oposición política sensata, científica. No se han diseñado las estrategias de posicionamiento de sus ideas y de sus partidos. Un posicionamiento que le garantice una llegada, por lo menos en segundo turno, en segunda vuelta, para ir a un proceso en el que haya que definir entre dos. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar en el escenario que, suponiendo que el partido de gobierno siempre tiene los cuartos y las voluntades y el entusiasmo para llegar en primer lugar o en segundo lugar, pero ser uno de los dos principales contendores, hay que descontar que el partido de gobierno va para la segunda vuelta. Puede ser que no, puede el PLD meterse de cabeza y la Fuerza del Pueblo, y de repente el PRM viene bajando y el PLD y la Fuerza del Pueblo subiendo. Entonces, podría pasar, pero en el escenario de que el gobierno está en primer lugar y gana Leonel el segundo lugar, se necesita a Danilo Medina y al PLD para usted ser presidente. Se necesita. Y en esa circunstancia y en esa coyuntura, el partido que haya quedado en tercer lugar va a negociar con el que le ofrezca mejores condiciones. Ahí no va a haber identidad ideológica, cercanía, empatía, amistad, compadrazgo. No, ahí va a haber numeritos. ¿Qué me toca a mí del gobierno y qué te toca a ti y cuáles son mis condiciones? Entonces, hacer un acuerdo que vaya amarrado a lo que es la coyuntura política de ese momento. Pero lo mismo va a hacer la Fuerza del Pueblo si queda en tercer lugar. Va a exigir que se le otorguen las prerrogativas gubernamentales necesarias para ellos mantenerse como fuerza política y dar un salto para las próximas elecciones. Y en ese dilema estamos. ¿Quién queda en tercer lugar, el PLD o la Fuerza del Pueblo? Hoy sí es el PRM que queda en tercer lugar. Entonces, nosotros debemos estar preparados para procesos de negociaciones que no pueden esperar al último momento, porque el gran error y la gran chapucería que se hizo en las elecciones pasadas fue fabricar un proceso unitario hipócrita, con mala fe, con acciones de boicot al mismo proceso de unidad. La mayoría del comité político del PLD no quería esa unidad y la boicotearon descaradamente y perdieron un paquetón de senadores. Por esa hipocresía y por esa malicia perdieron un paquetón de senadores, perdieron un paquetón de síndicos y perdieron prácticamente la cantidad de cosas que pudieron haber ganado. Ah, pero había maldad en la convocatoria. Había una actitud perversa en torno a esa unidad. Carlos Amarante se desgañitó, vociferando, gritando, para tratar de que la unidad fuera efectiva, y no pudo ser. Y perdieron los dos. Y perdieron los dos de tal manera y de tal magnitud que corren el riesgo todavía, con las puntuaciones que quedaron fueron ridículas, pero corren el riesgo todavía de caer en un declive. Si alguien descubre el tono de encendido, donde prende la masa que dice que no va a votar por ninguno, si alguien descubre un discurso que tenga una estrategia de penetración en esa microsegmentación que usted puede dirigir el voto, y alguien descubre cómo entrarle a ese voto de ninguno, ese voto de ninguno puede ser decisivo para construir una nueva fuerza política que tenga incidencia en la nación.
Es más, y que quede aquí constancia, yo no descarto que en algún momento de la historia, en este proceso electoral, antes del 2028, se produzca la inserción de 1, 2 o 3 candidatos disruptivos, candidatos outsourcing, candidatos outshore, que son candidatos de fuera del partido, y que esos candidatos causen impacto. Porque usted, no, pero eso no saca más de un 3, no saca la cantidad necesaria para hacerte perder. Porque un 3 era precisamente lo que tú necesitabas para ganar. Y resulta que dejaste que ese 3 se lo llevara un protagonista nuevo en la escena. Un nuevo ingrediente como político renovador, revolucionario, una actitud que podría llevar a los partidos tradicionales a un colapso total y cuando viene a ver un colapso colectivo. La misma ola de desencanto y de frustración que se puede llevar al PLD, esa misma ola se puede llevar a la Fuerza del Pueblo y esa misma ola se puede llevar al Partido Revolucionario Moderno. Que no se masturben la mente creyendo que, no, yo soy intocable porque yo tengo este proceder. Las políticas de oposición que se están aplicando son ineptas, son anémicas, no se notan, no se sienten, no impactan. Y da pena porque ahí hay un partido de la Liberación Dominicana que supo lo que era la aplicación de líneas tácticas correctas para llegar al poder y les dio resultado. Pero ahora no predomina la visión, la luminosidad de las ideas orgánicas y de contenido. No sobresalen y andan. Bueno, no quería meterme para que no fuera tan claro de que andan vendiendo huevos y vendiendo pollo y vendiendo vainas. Y eso no es una política de oposición. Hay que construir una oposición desde planteamientos políticos correctos, enérgicos, que sean coherentes con lo que necesita la sociedad. Hay que hablar en un idioma que la sociedad te entienda, que la sociedad pueda captar exactamente el mensaje que tú quieres enviar. Hasta que eso no pase, mientras eso no ocurra, no va a haber un matrimonio entre las grandes masas desencantadas y frustradas y los partidos que pretenden conquistarlas. De eso se trata y por ahí andan los problemas que tiene cada una de las organizaciones. Son muchos temas que tenemos que tratar, son diálogos que tenemos que mantener cada semana, pero hoy el tiempo se ha acabado. Yo les agradezco infinitamente el honor de su atención, los aportes que puedan hacer. Escríbanos, suscríbase, vaya con nosotros a este mundo de discusiones de temas políticos y nos sentiremos muy satisfechos si usted nos da su like. Gracias y hasta la próxima.